Hola chicos, mi nombre es Jocelyn Grajeda y en el video de hoy vamos a hablar de la acromegalia. Entonces, comencemos este video definiendo qué es la acromegalia. Este es un trastorno que se presenta en adultos y es debido a un exceso de secreción de la hormona del crecimiento. La etiología en el más del 95% de los casos es un tumor hipofisiario, que esta va a ser la causa principal. Este tumor lo que va a hacer es estar secretando hormona del crecimiento y por lo tanto se van a ver afectados diferentes tejidos de los que vamos a hablar más adelante. La fisiopatología se resume en que va a haber un nivel aumentado de hormona del crecimiento. Entonces, nosotros, como vimos en el video pasado de esta misma playlist, si no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo, es titulado Hormona del Crecimiento. Entonces, sabemos que esta hormona es liberada desde la hipófisis y desde aquí va a llegar hasta el hígado para secretar el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Entonces, mediante este factor de crecimiento, este es el que va a llegar a los tejidos como el cartílago, como el hueso, tejidos blandos y se van a estar agrandando porque lo que va a activar es una sobreestimulación de las células de crecimiento y proliferación y va a inhibir la apoptosis. Por ende, van a crecer y crecer las células, se van a reproducir y se va a agrandar el tejido. Entonces, como lo podemos ver en ese apartado que es la fisiopatología, es el segundo subtítulo de la tabla. Aumento de hormona del crecimiento, aumento de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, entonces esto va a causar sobreestimulación en los tejidos. Otro de los efectos del tumor puede ser una menor secreción de las gonadotropinas, que ya sabemos que aquí entra la FSH y la LH. Por lo mismo, estos pacientes pueden tener otros síntomas asociados como amenorrea o disfunción eréctil, entre otros efectos. Respecto al diagnóstico y al tratamiento, lo vamos a abordar más adelante en un diagrama, pero a grandes rasgos, pues, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Cuando hacemos un estudio y entonces, un estudio de laboratorio, y entonces podemos detectar que hay un aumento de este factor de crecimiento similar a la insulina. Esto significa que hay demasiada hormona del crecimiento. El tratamiento, ahora sí que es el gold estándar, el que más se utiliza debido a que la causa principal es un tumor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quitar el tumor. Una adenomectomía transesfenoidal. Finalmente, para terminar de explicar la tabla, tenemos las complicaciones, que la principal es una enfermedad cardiovascular debido a que el corazón puede crecer de manera excesiva a lo que le llamamos hipertrofia cardíaca y entonces la capacidad de volumen de sangre en el corazón va a disminuir porque va a estar demasiado chonchito, demasiado grueso, entonces esa cavidad ya no va a ser tan grande como antes, ¿sí? Porque va a estar siendo reemplazada por tejido cardíaco. Otra de las complicaciones es la intolerancia a la glucosa, que está muy relacionado con la diabetes mellitus, con la resistencia a la insulina, porque recordemos que la hormona del crecimiento, si bien es una hormona que está asociada a la lipólisis y por tanto a la gluconeogénesis, estos términos se los explico en el video que hice anteriormente, y por ende va a haber demasiada glucosa, es decir, activa las vías de gluconeogénesis. Entonces, por ende, esto puede causar otros efectos como la glucotoxicidad, que las células beta pancreáticas empiezan a reducir su efectividad, o también podría causar inflamación crónica al someter a los tejidos a un nivel alto de glucosa persistente. También el síndrome del túnel del carpo, esto porque como les mencionaba, como van a crecer el cartílago, ligamentos, estos se van a estar reproduciendo estas células, proliferando, entonces pueden comprimir el nervio mediano que está en la muñeca. Y recordemos que el nervio mediano es el encargado de dar sensibilidad y movimiento a la mano. ¿Qué pasa si tú comprimes ese nervio? Pues que va a causar que tengas entumecimiento, dolor, entre otras síntomas en tu mano.
Ay, se me olvidó decir los fundamentos. La acromegalia es muy importante estos, características de esta porque se puede confundir con el gigantismo, ¿sí? La acromegalia se da en adultos y es tras el cierre de las placas de crecimiento óseo. No les dije, pero la hormona del crecimiento no va a actuar en el hueso de manera longitudinal, o sea, no van a crecer hacia arriba esas personas, no van a ser más altas, porque las placas de crecimiento óseo ya se cerraron, ¿sí? Cuando están abiertas, es decir, cuando son niños y tienen este tumor hipoficiario generador de hormona del crecimiento, van a crecer hacia arriba esas personas, ¿sí? Porque los huesos crecen longitudinalmente. Entonces, por ende, esta es la diferencia entre gigantismo y acromegalia. Acromegalia en adultos después de cierre de placas de crecimiento y gigantismo en niños cuando estas placas todavía están abiertas y los huesos pueden seguir creciendo. Y principalmente un poco de epidemiología, esta patología se da principalmente en la tercera década de vida. En el lado derecho de la imagen podemos observar los síntomas que se pueden observar en las personas con acromegalia. Entre ellos está dolor de cabeza porque obviamente este tumor va a estar comprimiendo a estructuras cerebrales. También tenemos a la hemianopsia bitemporal, que esta se da por una compresión de las fibras, como lo podemos ver en esta imagen donde observamos que a la altura del quiasma óptico hay este cruce de fibras entre la roja y la azul. Recordemos que en este caso la roja nos va a dar esta visión temporal en el lado derecho y también la fibra azul que se está cancelando daría la visión temporal en el lado izquierdo. No sé si lo podemos observar. Entonces, imaginemos que justamente en el centro de la X que estamos viendo en pantalla hay una bolita. Igual voy a intentar editarlo en el video, poner una bolita ahí que va a ser el tumor que está comprimiendo. Entonces, si está comprimiendo la fibra roja y la fibra azul, únicamente las que están cruzadas en el medio, esa es la visión que vamos a tener. Como en esta imagen lo podemos ver, la visión temporal es la que va a estar inhibida. Otro de los efectos que tiene esta patología es una cara agrandada o rasgos faciales toscos. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero es como una mandíbula agrandada, una nariz agrandada, una frente prominente. También tenemos otro signo que es el diastema. Esto significa que los dientes, la distancia de la separación entre los dientes es más grande, ¿sí? Van a estar espaciados diente con diente. Esto es porque al crecer la mandíbula, por el mismo agrandamiento de tejido, entonces los dientes van a quedar en su lugar, los dientes no van a crecer. Lo que va a crecer es el tejido que está en la mandíbula. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va creciendo tejido, tejido y los dientes se van separando porque estos no van a crecer al mismo tiempo, ¿sí? Ya no crecen. Respecto a la organomegalia, pues tenemos al corazón, que ya hablamos de la hipertrofia, manos grandes, pies grandes. También puede presentar dolor articular, esto debido al sobrecrecimiento del cartílago, los skin tags, que son protuberancias en la piel. Esto por lo mismo, que van a crecer tejidos blandos y la piel es un tejido blando, entonces va a haber zonas en las que van a salir como estas bolitas, como estas protuberancias en la piel. También les agregué esta imagen donde podemos ver imágenes de personas con acromegalia. La primera son unas manos, es la comparación de una mano normal en el lado izquierdo y en el lado derecho una mano con acromegalia. En la segunda imagen derecha tenemos a una persona con acromegalia, vemos que su mandíbula está muy pronunciada, su frente también y la nariz. Respecto a la imagen inferior izquierda, podemos observar una resonancia magnética, que es uno de los estudios más importantes que le vamos a realizar a nuestro paciente, recordando la causa, que es un tumor hipoficiario. Y aquí en esta resonancia magnética podemos observar el tumor hipoficiario. Igual en el video también se lo señalo, pero es esa bolita que se ve más blanca, ¿sí? Y finalmente, la última imagen, esta es una imagen del diastema.
Recordemos que es debido al crecimiento excesivo de la mandíbula, específicamente del hueso mandibular inferior. A medida que la mandíbula crece, los dientes permanecen en su posición original, lo que genera una mayor distancia entre ellos. Recuerden que les dije que los huesos no van a crecer hacia arriba, pero lo que sí van a crecer es hacia los lados. ¿Sí me doy a entender? Es a lo que le llaman ensanchamiento de hueso, ¿sí? Y finalmente tenemos esta imagen donde este es un diagrama que muestra cómo llevar a cabo el diagnóstico y el tratamiento. Principalmente le vamos a hacer un análisis hormonal, obviamente ya teniendo sospecha diagnóstica de que tiene manos grandes, rasgos prominentes, diastema, entre otros signos clínicos que ya mencionamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un análisis hormonal. Vamos entonces a medir el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. En el dado caso que esté normal, vamos a excluir a la acromegalia. ¿Qué es un valor normal, Jocelyn? Pues cuando tiene la persona de 117 a 329 nanogramos por mililitro. Si está más alto que estos valores, entonces ya lo vamos a clasificar como un factor de crecimiento similar a la insulina elevado. ¿Qué es lo que vamos a hacer por consiguiente? Vamos a hacer otra prueba, ¿sí? Esta prueba es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Pausa, porque si no les explico esto, no vamos a entender por qué hacemos esta prueba. Recordemos que la hormona del crecimiento no se libera en ciertas ocasiones. Una de ellas es cuando hay una dosis de glucosa, como cuando comemos, la hormona del crecimiento se inhibe, ¿sí? O cuando las personas diabéticas, los niños que comen demasiado, que son obesos, entonces por eso no crecen, porque están suprimiendo la hormona del crecimiento. ¿Sí me doy a entender? Por otro lado, cuando no hay comida, como por ejemplo, cuando no has desayunado o cuando estás haciendo ejercicio y te acabas toda tu glucosa que tienes en el cuerpo, lo que va a pasar es que el cortisol de ese estrés metabólico va a hacer que se libere la hormona del crecimiento y entonces entre esas dos hormonas, el cortisol y la hormona del crecimiento, van a generar primero lipólisis, que es la destrucción de los triglicéridos, y pues esto nos da ácido graso y también glicerol. Ese glicerol se utiliza entonces para este proceso de gluconeogénesis y producir glucosa, ¿sí? Entonces, por eso la hormona del crecimiento se libera cuando no hay glucosa. Cuando hay glucosa en el cuerpo, se inhibe. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esta prueba? Porque le vamos a administrar a nuestro paciente una carga de glucosa de 75 gramos y se mide la hormona del crecimiento en intervalos. En condiciones normales, la hormona del crecimiento debe suprimirse a menor a 0.4 nanogramos por mililitro tras las 2 horas, recordando que un adulto secreta en el día de 0.15 a 0.3 nanogramos por mililitro. Entonces, cuando le damos glucosa, medimos a las 2 horas y si tiene menor a 0.4, entonces no es acromegalia, ¿sí? Pero si no se suprime la hormona del crecimiento, se va a confirmar la acromegalia. Entonces, si sí se confirma, ahora sí vamos a realizar una resonancia magnética y vamos a intentar visualizar la masa. Recordemos que les enseñé una imagen de esta resonancia magnética con el tumor hipoficiario. Entonces, con este estudio vamos a identificar el adenoma hipoficiario, productor de la hormona del crecimiento. Si es visible, pues va a confirmar y se va a someter al tratamiento que en la mayoría de los casos son cirugías, como les mencioné, una adenomectomía transesfenoidal. Y pues si no observamos una masa, vamos a buscar otras causas extrapituitarias, como tumores productores de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Pero respecto al tratamiento, que en la mayoría de los casos va a ser un tumor hipoficiario, vamos a extirpar el tumor. También podemos dar medicamento como un análogo de somatostatina, agonistas de dopamina, porque esto pues va a inhibir la liberación de la hormona del crecimiento, o también antagonistas de hormona del crecimiento, que es inhibir igual la secreción. También podemos realizar otro procedimiento que es la radioterapia,
esto para disminuir el tamaño del adenoma hipoficiario.